Vamos a tener nuestra sesión del tema de transporte transcapilar y fuerzas de Frank Starling. Vamos a continuación a verlo desde estas notas que ya les pasamos y podrán obtener para rellenar ahí los datos extra que les voy dando. Es muy importante entender no solamente el cálculo así con la ecuacioncita que te dice el número final de la fórmula, sino la aplicación clínica. La aplicación clínica, es decir, qué situaciones específicas en el paciente, qué cosas provocan un aumento, disminución de la filtración y si por lo tanto hay edema o no hay edema y cómo resolverlo. Casos particulares, casos clínicos, ¿ok? Eso es lo que vamos a empezar a explorar. Ahí les va. Primero hay que conocer las fuerzas de Frank Starling. Fuerzas de Frank Starling son las fuerzas que rigen el transporte transcapilar, es decir, si el líquido que está en el vaso sanguíneo se queda en el vaso sanguíneo o se filtra al espacio intersticial. Una disregulación de las fuerzas de Frank Starling, si algo falla, lo que nos va a causar es un edema. Un edema es un aumento del volumen de líquido en el espacio intersticial. Aquí hay algo que me gusta aclarar siempre. Cuidado con el concepto de edema así nada más. La palabra edema hace referencia a que se te salió de los vasos sanguíneos el liquidito y se te quedó en el espacio intersticial. Este edema suele verse en los pacientes como esa fobia, o sea, el huequito que se te hace si te aplastas, o dígase estar hinchado, los pies hinchados, las manos hinchadas, esa hinchazón por líquido que se te sale de los capilares, ese edema. Es característico de que tú presionas el tejido y se le queda como un huequito. Imagínate que está así y luego yo le pico ¡pup! Y se le hace un orificio, se le hace un hueco. ¿Han visto ese hueco que se hace cuando presionas en el tejido de alguien que trae edema o las piernas hinchadas? Eso se llama fobia. El edema con fobia es por las fuerzas de Frank Starling disreguladas en su mayoría. Hay un tipo específico de edema que no tiene fobia, que más adelante te menciono, y también quiero que distingas el muy específico edema celular. No es lo mismo, no es lo mismo. Aquí yo te voy a estar hablando de un acúmulo de líquido en el intersticio, mientras que el específicamente hablado edema celular es cuando el agua no se va al intersticio, sino que se mete a las células. Ese concepto de edema celular lo platicábamos antes con la disminución de la osmolaridad. El agua se va a las células y tienes, por ejemplo, un edema neuronal o una hinchazón de los eritrocitos, ¿verdad? Bueno, que eso se resolvía con diuréticos osmóticos. Bueno, no es ese edema de las células del que estoy hablando. Ahora vamos a hablar de un edema donde el líquido se queda afuera de las células en el espacio intersticial. ¿Ya fui suficientemente claro con este punto? Ok, edema celular, se llena de agua la célula. Edema así nada más, se llena de espacio de agua el intersticio. Bueno, aquí tenemos las 4 fuerzas que impulsan el agua en el capilar. Tenemos la presión hidrostática intersticial, la presión coloidosmótica capilar, hidrostática capilar y coloidosmótica intersticial. Son 4 fuerzas. Fíjate cómo vamos desglosándolas. 2 tienen una letra P, 2 tienen un símbolo pi, y te acordarás de conceptos previos que yo te he hablado sobre que la letra P hace referencia a las presiones ¿de qué tipo? Hidrostáticas. Las presiones hidrostáticas o presiones de empuje. La presión del agua empujando, como una manguera que tiene presión de agua y expulsa agua. Ese tipo de presión es la hidrostática. Hay una afuera del vaso sanguíneo, es decir, en el intersticio, y hay una adentro del vaso sanguíneo, es decir, la presión hidrostática capilar. Del mismo modo, estas son generadas por el volumen de líquido y la presión que tiene este líquido. Por otro lado, tenemos las presiones coloidosmóticas, que son unas presiones no de empuje, sino unas presiones de succión, presiones coloidosmóticas, como las presiones osmóticas, pero específicamente de las proteínas. Recuerda que además de coloidosmótica, también se le llama presión oncótica. Presión oncótica o coloidosmótica o la presión osmótica ejercida específicamente por las proteínas. ¿Por qué es tan especial? Porque las proteínas están cautivas capturadas dentro de sus compartimentos.
no se mueven porque no atraviesan membranas, lo que hace que la ósmosis que generan sea especialmente representativa y significativa. Osmoles es eficientes. ¿Ok? ¿Claro ese detalle? Las presiones coloidosmóticas u oncóticas se representan con el símbolo pi. También hay una en el capilar y una en el intersticio. Vamos desglosando cada una. Aquí tenemos ya un ejemplo en la imagen. Mira. Con unas flechitas de a dónde hacen el movimiento del líquido. Estas fuerzas se van a mantener en equilibrio. Voy a ir desglosando exactamente cuál es el factor que genera cada una. Y una vez que las tengas entendidas, vamos a estudiar qué enfermedades alterarán qué específicamente cuadro. ¿Ok? A ver, la presión hidrostática, vamos pintándolas y vamos poniéndoles un poco de color. La presión hidrostática intersticial. La presión hidrostática intersticial es la presión generada por el volumen de líquido que se encuentra en el intersticio. Esta normalmente es muy baja, excepto cuando haya edema. Pregunta de examen. ¿Quién limita el desarrollo del edema? Otra forma de decirlo más... Así es la pregunta de examen. ¿Quién limita el desarrollo del edema? ¿Cuál de estas fuerzas limita el edema? Otra forma de decirlo que me lo vas a entender mejor, ya te dije cómo vienen los exámenes, pero es... ¿Cuál... ¿El edema va a crecer hasta que esté hasta la madre? ¿Qué fuerza? ¿Y qué compartimento? El espacio intersticial lleno de líquido hasta el tronco, por lo tanto ya hay mucha presión y hasta ahí ya no lo va a dejar filtrarse. Por lo tanto, dígase, se filtra y se filtra y se filtra el liquidito cuando haya una descompensación de las fuerzas de Frank Starling, produciendo un edema que hace que se acumule líquido en el intersticio, haciendo un aumento de la presión hidrostática intersticial, y esta es la que limita el edema. Limita el edema que ya se formó. ¿Ok? En condiciones normales no debería estar aumentada. En condiciones normales, de hecho, su valor es mínimo, debido a que constantemente se drena el líquido del intersticio por los capilares linfáticos. En un momento les platicaré más sobre los capilares linfáticos. Recuerda, hay arterias que llevan la sangre, hay venas que recogen la sangre, pero siempre se nos filtra un poquito de líquido entre ese juego. Y ese liquidito que se te filtra, que podría convertirse en edema, de manera fisiológica es recogida por los linfáticos, los que en los libros están pintados de verde, pero que en realidad no son verdes. ¿Ok? Ahora, en un momento volvemos a estos dos sujetos especiales, los vasos linfáticos y la presión hidrostática intersticial. Vamos por las otras fuerzas. Tenemos la presión coloidosmótica capilar. La presión coloidosmótica capilar es la más importante fuerza que mantiene el agua en el vaso sanguíneo. ¿Quién es la más importante fuerza que mantiene el líquido en el vaso sanguíneo? La presión coloidosmótica capilar, las proteínas que se encuentran en el vaso sanguíneo. ¿Cuál es el ejemplo perfecto y principal de la proteína del vaso sanguíneo? La proteína del plasma, la más abundante, la albúmina. La albúmina, como principal proteína del plasma, una de sus funciones más importantes es generar la presión coloidosmótica que mantiene el plasma en el capilar. Por eso entenderás que, y aquí vamos a empezar a desglosarlo, los casos clínicos con alteración de la albúmina van a provocar una pérdida de la albúmina y por lo tanto que se te filtre el líquido del capilar. Son como esponjitas, las proteínas, mantienen ahí el líquido. Entonces, si tú tienes baja albúmina, ¿cómo en qué ejemplo se te ocurre que te baje la albúmina? La proteína de la sangre. ¿En qué ejemplos? La hepatitis, la cirrosis, fallas hepáticas, claro, porque es en el hígado donde se produce la albúmina. La proteinuria, porque al orinar proteínas se te van a salir la albúmina por la orina.
La desnutrición porque ante una mala ingesta de calorías y aminoácidos para construir la albúmina no la tengas. Exacto. Entonces, voy a poner primero ejemplos concretos e indiscutibles por acá. ¿Dónde los pondré? Vamos a hacerle un espacio aquí. Ejemplos de disminución de la oncótica capilar. Ejemplos de disminución de la oncótica capilar. La cual esta presión coloidosmótica o oncótica plasmática o capilar, que es la fuerza que, mira, flechita hacia adentro, retiene el líquido, la albúmina plasmática, estaría disminuida en los siguientes casos, provocando edema. Falla hepática, le voy a poner así, falla hepática, porque ahí se produce la albúmina. Proteinuria, como correctamente me dijeron. ¿Qué más? ¿Qué más? Desnutrición. Algunos casos metabólicos, tal vez como un aumento del metabolismo, como un hipertiroidismo severo, que no comes lo suficiente para compensarlo, pero es un ejemplo como extrapolado de la desnutrición. La cirrosis no la quiero poner todavía porque la cirrosis es un ejemplo mixto que les voy a hablar más adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uno más. Cushing. Cushing es una enfermedad en la que te sube una hormona que es catabólica. Hay muchas causas, las iremos estudiando, pero bueno, la anemia la podemos meter dentro de la desnutrición, pero no la confundamos, es más la desnutrición, falla hepática, proteinuria, Cushing o cualquier situación que nos baje las proteínas albúmina de la sangre. Quedamos claros en esta situación, ¿verdad? Todos estos ejemplos, donde además le podríamos meter un hipertiroidismo, pero no lo voy a poner ahorita, porque no han estudiado endocrinología, pero un hipertiroidismo que te haga catabolizar las proteínas, una deficiencia de algunas hormonas anabólicas como la del crecimiento. Hay diferentes ejemplos. Quizá una subida del consumo calórico proteico por algún cáncer incluso también, pero todo se va resumiendo a lo mismo. Una causa de no fabricar, perderlas o tener que consumirlas hace que no tengas albúmina. Entonces te baja la proteína en sangre y por lo tanto la oncótica capilar. Ejemplos que dan edema. Y te van a preguntar en el examen específicamente, o en la situación de la vida real tú tendrás que saber específicamente, ¿estas patologías presentadas tienen edema? Sí, sí tienen. ¿Y qué tipo de edema o por qué tienen edema? Específicamente por disminución de la oncótica capilar. Muy bien, ya tenemos una. Vamos por el siguiente. Vamos ahora a estudiar las fuerzas que expulsan el agua al exterior del capilar, las que empujan hacia afuera. Recuerda que la presión hidrostática intersticial, mira, la presión hidrostática intersticial empujaba el agua hacia adentro. La presión coloidosmótica del plasma también jala el agua hacia adentro del capilar. ¿Estamos de acuerdo? Son las fuerzas de retener el agua en el capilar. Por eso, estas dos, de hecho, estas dos son las fuerzas que cuando pasemos a las fórmulas, matemáticas, mira, están aquí. Oncótica capilar y oncótica intersticial. No, ese no es. No lo tienen acomodado de esa manera. Ahorita te lo pongo de otra manera. Van a ser las fuerzas que retengan el agua en el capilar. Por eso, cuando estas disminuyen, se causa edema. ¿Ok? Y cuando estas aumentan, evitan el edema. Siguiente. Vamos por las de abajo. Fuerzas que expulsan el agua hacia el exterior del capilar.
Tenemos la presión hidrostática capilar. Aquí está. La más importante fuerza que saca el agua del vaso sanguíneo. La presión hidrostática capilar es la presión tal cual que hay en la sangre. La presión de milímetros de mercurio, si lo quieres ver de esta manera. La presión sanguínea. Entonces, el principal factor a observar cuando tú vas a revisar esto es ver la presión sanguínea. Su valor depende de la cantidad de agua existente en el vaso sanguíneo y la fuerza con la que está siendo bombeada esta agua o volumen en el vaso sanguíneo. El mejor ejemplo de esto es la presión sanguínea. La presión sanguínea. Entonces, ¿cuándo va a haber edema? Cuando la presión ¿qué? La presión hidrostática, por eso la P, capilar, le ocurra ¿qué cosa? Es una fuerza del interior hacia afuera. Va a provocar edema cuando la presión hidrostática capilar ¿qué? ¿Aumente o disminuye? Cuando la presión hidrostática capilar aumente, en ese instante se va a provocar el edema. Ok, y te estoy diciendo que el factor más relevante a revisar es la presión sanguínea. Puede ser la presión sanguínea en general, o puede ser la presión sanguínea en un compartimento en específico. Déjame te escribo ahora casos en los cuales vas a tener edema por aumento de la presión hidrostática capilar. Obviamente, todo paciente hipertenso que luego te digan que tiene edema en miembros inferiores o tiene inflamación, que no es lo mismo, ¿ok? Pero puede venir mal redactado. Paciente que tenga edema en los miembros inferiores o así como hinchaditas las piernas o los tobillos, que te digan cosas del estilo, y esté hipertenso, tú vas a decir automáticamente que ese edema es ¿por qué? Paciente hipertenso, o sea, si te ponen un paciente con presión sanguínea 160-90 con edema, ¿por qué tiene edema? Aumento de la presión hidrostática capilar. Bueno, y así con todo paciente hipertenso. Puede estar hipertenso también porque esté hipertiroideo, porque esté taquicárdico, porque tenga un feocromocitoma, porque cualquier cosa para estar hipertenso. Y eso es hipertensión en general. O puede haber un edema en un sitio específico por un aumento de la presión hidrostática en una zona. Te voy a poner una situación. El embarazo. El embarazo. De hecho, el embarazo también tiene causas mixtas, porque también hay una modificación ahí de proteínas, pero lo voy a poner aquí. Porque el embarazo, la principal razón para que la mujer se le hinchen las piernas es porque el útero entero, así con todo el feto adentro, empieza a comprimir un gran vaso sanguíneo que recoge la sangre del inferior del cuerpo. ¿Cuál? La vena cava inferior o la vena porta, quedan colapsadas por ahí. ¿Te imaginas? La sangre quiere regresar de abajo y el útero aplasta la vena porta o la vena cava inferior, entonces la sangre no regresa. Y como la sangre no regresa a gusto, imagínate este piecito. Hay un piecito y tiene arterias que llevaban la sangre y luego venas que lo iban a regresar, pero al obstruir el retorno venoso se acumula la sangre y aumenta la presión hidrostática capilar en ese sitio en específico al no regresar la sangre. Por eso el embarazo. ¿Me expliqué? Aumenta la hidrostática capilar en las piernas y genera hinchazón de las piernas. También todo lo que dificulta el retorno venoso, como bien podría ser, ¿qué más te puede dificultar que la sangre regrese? A ver. ¿Qué más te puede dificultar que la sangre regrese? Esa obstrucción podría no solo ser un bebé, podrían ser varices. Las varices por dificultad u obstrucción de los vasos sanguíneos de las piernas. ¿Qué tal una... también una insuficiencia venosa? Incluso que te amarren algunos cordones en alguna zona del cuerpo
como los que se ponen por así como torniquetes suaves o alguna liga muy apretada o alguna ropa muy apretada, circular, la sangre arterial llega, pero como bloqueas las venas de regreso, se acumula sangre y se puede hinchar. ¿Ok? Entonces ese tipo de cosas. Todo paciente hipertenso, un embarazo por obstruir la cava inferior o cualquier dificultad de venas para el retorno venoso nos hacen un aumento de la presión hidrostática capilar. Ah, claro que sí, claro que sí. Estar mucho de pie. Estar mucho de pie. ¿Por qué? Hay algo que no hemos visto aún, pero veremos en el cuarto parcial. Pero tiene mucho sentido. Si tú mides la presión sanguínea a nivel del corazón, es la presión sanguínea normal. Si tú la mides arriba del corazón, como tiene menos volumen de agua encima aplastándolo, la presión arriba del corazón es menor. Pero la presión abajo del corazón es mayor. Cada centímetro que vas más abajo del corazón, la presión sanguínea sube 0.77 milímetros de mercurio. Ya lo veremos en cardio. Por lo tanto, si tú estás de pie, le metes el extra de altura y distancia a tus pies de lo que te mide el fémur. ¿Me explico? Mira, estoy sentado. Hay una distancia de mi corazón a mis pies. Si yo me paro, la distancia de mi corazón a mis pies es mayor. Ahora tienen más volumen, más columna de agua encima. Eso hace también que aumente la presión en las piernas de la presión sanguínea. Por eso las personas que están paradas todo el tiempo se les hinchan las piernas, tienen edema en los miembros inferiores debido a un aumento de la presión hidrostática capilar. ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra? ¿Quedó claro este último ejemplo? De hecho, una vez en un examen hubo un caso que decía si en Londres los guardias de la reina tienen que estar parados todo el día, cuando llega a su casa se quita las botas y tiene las piernas hinchadas. ¿Por qué es? Aumento de la hidrostática capilar, porque le aumentó la presión sanguínea específicamente en los pies por estar parado todo el día. ¿Ok? Claro, si se estanca y se hacen coágulos después, sí puede haber después embolias, pero eso lo dejamos para otro apartado. Exacto, exacto. Muy bien, ya tenemos dos. La presión coloidosmótica intersticial. La presión coloidosmótica intersticial es un dato súper especial. Las proteínas en el intersticio prácticamente no existen. Recuerden esa tabla de valores normales que les dije que tomaron un screenshot. Los valores normales de los diferentes compartimentos te demuestran que no hay proteínas en el intersticio. Normalmente no hay proteínas en el intersticio. Normalmente. Las proteínas en el intersticio, como presión coloidosmótica intersticial, es una fuerza que succiona agua hacia el exterior. Normalmente no hay proteínas, pero si las hubiera, sacarían líquido y provocarían edema. Te pregunto, por lo tanto, usa la lógica. La presión oncótica intersticial causa edema cuando sube o cuando baja. La presión oncótica intersticial provocaría edema cuando sube. Sería como que aparecieran súbitamente unas esponjitas, proteínas, en el intersticio jalando agua hacia el intersticio. De hecho, es un edema muy especial. Este se llama edema sin fobia. Edema sin fobia o leñoso. Te explico. ¿Te acuerdas que te conté al inicio que el edema normalmente era que se notaba porque tú le picabas a un paciente y se le hundía la piel y se le quedaba marcado el huequito? Como cuando tienes los calcetines puestos y anduviste todo el día parado, ya ves que se te queda hundidito. Bueno, eso es, imagínatelo como la fobia, de que había un edema pero ahí está aplastado. Bueno, eso es como la fobia que puedes encontrar. Te llega un paciente con las piernas hinchadas y le picas y se le queda el huequito marcado. Eso es normal en estos tipos de edema. Pero este es muy especial, es un edema sin fobia.
porque hay proteínas en el intersticio y las proteínas están funcionando en el intersticio como esponjitas que retienen el agua y no la dejan escaparse del intersticio, prohíben que se regrese al vaso sanguíneo, prohíben que se vaya a otro lugar. Entonces es un edema duro, sólido. Tú le picas y no se le hace fobia, se siente macizo, está más firme ese edema. ¿Ok? ¿Me explica? ¿Queda clara la idea? Piensa que hubo una fuerza extra en el intersticio que tiene bien agarrada el agua para que no se regrese al vaso sanguíneo. Por eso no lo puedes aplastar o difundir. Son casos muy especiales. Estas proteínas que a veces se filtran son filtradas de las arterias y recogidas junto con el líquido que normalmente se filtra. ¿Te acuerdas que te conté que siempre se filtra un poquito de líquido? Siempre hay un poquito. ¿Y quién lo recoge? Los linfáticos. Entonces, aquí vamos a hacer un conjunto de casos. El aumento de la presión oncótica intersticial puede ser porque las proteínas no se están recogiendo o se están quedando degradadas ahí. Mira, los casos clásicos para aumento de la oncótica intersticial son el hipotiroidismo, muy en específico el hipotiroidismo, porque es una enfermedad en la cual al bajar la hormona tiroidea que activa tu metabolismo, te queda tan bajo el metabolismo que ya no degradas ni los desechos y se te empiezan a acumular desechos. En este caso las proteínas en el intersticio que deberían ser degradadas se acumulan y se acumulan. Del mismo modo no metabolizas la vitamina B, te da carotenemia, te pintas amarillo, aumentas de peso, entras en obesidad, tu tasa metabólica baja. Bueno, pero dentro de tantas cosas que le pasan al hipotiroideo, una es que ya no degrada nada, ni siquiera las proteínas del intersticio, y se acumulan, y le da un edema en todo el cuerpo de tipo sólido. Eso se llama mixedema. Por eso al hipotiroideo también lo conocen como el mixedema. Y tiene ese edema generalizado, muy característico porque esas esponjitas que se acumularon en el intersticio, proteínas que no deberían de estar. La otra situación es que normalmente se filtran unas que otras proteínas y las deben de recoger los linfáticos. Pues que no haya linfáticos. Daño de los linfáticos. Son los ejemplos para un aumento de la oncótica intersticial. ¿Se te ocurre cómo se te podrían dañar los linfáticos? Exacto, el ejemplo más clásico es paciente con cáncer de mama que le hacen una mastectomía, le quitan la mama. Y junto con la mama, como estudiaste en anatomía, le quitan el proceso axilar que va y se mete en la axila y es donde se encuentran los ganglios linfáticos que drenan a la mama. Y es por si se fue una célula cancerosa que pues no se vaya a hacer metástasis, ¿verdad? Quitan los ganglios. Pero esos ganglios también eran los que drenaban a la extremidad superior. Entonces un efecto secundario de la cirugía de cáncer de mama donde te quitan la mama es que a las mujeres se les empieza a inflamar esta mano. Bueno, se les empieza a edematizar la mano. ¿Por qué a una mujer que le quitaron la mama se le hace edema del miembro superior? ¿Cuál de las causas es para este edema? Respuesta correcta número 1 puede decir que venga daño de los linfáticos, ausencia de linfáticos que ya no regresen el liquidito, o si no viene eso, es porque al no haber linfáticos que recojan el liquidito, se quedan ahí las proteínas además que hacen un aumento de la oncótica intersticial. Respuesta correcta número 1, o sea, lo más directo. Respuesta correcta número 2. En el hipotiroideo no hay daño de los linfáticos, es directamente un aumento de la oncótica intersticial porque no los degradaste. ¿Sabes cuándo más? Diferentes tratamientos del cáncer destruyen los linfáticos. Por ejemplo, la radiación, tratamiento con radiación también puede destruir los vasitos linfáticos. Mira, aquí voy a poner los ejemplos de daño de linfáticos. Cirugía para cáncer de mama, radiación, y no sé si recuerden que o hayan visto unas imágenes de... ¿Han escuchado la elefantiasis? La elefantiasis es una enfermedad que da en realidad por unas bichitos que se llaman filarias. Exacto, la filariasis. Son unos parásitos que se meten a través de la piel y suben por los linfáticos y se albergan o alojan en los ganglios linfáticos, muy comúnmente en los de la ingle. Y entonces las extremidades inferiores empiezan a crecer así
De ahí el nombre, elefantiasis, como una pierna de elefante. Se hincha el tejido porque se empieza a acumular el edema sólido por aumento de la oncótica, porque ya no se reabsorbe, porque las filarias, los parásitos, obstruyeron los linfáticos. También hay un tipo de cáncer que tapa directamente los linfáticos, que crecen los linfáticos, los linfomas. Ok, yo creo que este es suficiente contexto. Parásitos en los linfáticos, radiación, que te los quiten, que se te dé metástasis ahí y te los tape. También el cáncer de mama pudo hacer metástasis a los ganglios axilares y obstruirlos. Entonces ahí tenemos el ejemplo donde las respuestas pueden ser daño de los linfáticos o aumento de la oncótica intersticial. El único que es aumento de la oncótica intersticial sin daño de los linfáticos es el hipotiroidismo. Súper importante, lo entenderás también mejor en el parcial de endocrinología. Y esto es claro porque como ya no recogen el liquidito, también no recogen las pequeñas proteínas que se filtraron hacia el intersticio. Y ahí se acumulan. Recuerda, este tipo de edema es sin fobia. Sólido. Déjame ahora te platico un par de ejemplos. Me gusta luego dejar para el final la cirrosis. Fíjate la cirrosis. La cirrosis yo la considero un caso mixto. Porque es cierto, al ser la cirrosis un defecto o enfermedad del hígado, no produces oncótica, no produces albúmina. Entonces esto ocurre en la cirrosis. ¿Estás de acuerdo? Falla del hígado, no hay producción de albúmina, baja la oncótica capilar. Pero no es todo. La cirrosis, el hígado se hace una piedrita y se obstruye por lo tanto la circulación de la vena porta. Entonces la vena porta ya no puede fluir a través del hígado y de el abdomen hacia abajo la presión aumenta. Por eso se te hace el abdomen lleno de líquido, ascitis, y se te edematizan las piernas o miembros inferiores por tapar la porta. Como si fuera un embarazo, pero a nivel del hígado. Bueno, así. Entonces, por eso entra también como un aumento de la hidrostática capilar. Por eso si te preguntan por la cirrosis, pon mucha atención como por dónde te andan preguntando más. A los maestros a veces cuando hacen los exámenes se les olvida tomar en cuenta todos los factores. ¿Ok? Pero también en la clínica, en la vida real, ya sabes, es una situación mixta. La causa de que haya líquido libre y edema en el paciente con cirrosis. Por eso aquí dije falla hepática, no produce las proteínas, pero sin que se haga piedrita, que no deje pasar el líquido. Bueno, ¿qué tal? Estas tres fuerzas alteradas, ¿ya entendieron los ejemplos? ¿Y cómo provocan, por lo tanto, edema? Una vez que se provoca el edema, a esto me refería con que es salida de líquido hacia el espacio intersticial. Por lo tanto, se dice que este edema va a crecer y crecer y crecer hasta que llegue la presión hidrostática intersticial. Hasta ahí, esta es quien limita el edema. Es porque se va a llenar de líquido hasta no poder más. Hasta igualar la fuerza que filtraba. Y ya, se queda hinchado. Bien, hasta aquí. Listo. Todo esto es preguntable. Todos estos ejemplos clínicos son casos de examen. Ahorita vamos a meternos en un concepto de hacer un cálculo matemático. Pero primero, aquí está todo el asunto clínico. Ok, vamos a introducir este pequeño concepto antes de continuar con fuerzas de Frank Starling con modo fórmula matemática. Vamos a ver esta clasificación. Aquí tengo una imagen en la parte inferior que nos dice el grado, cómo se simboliza con el número de crucitas, el máximo son 4 crucitas para definir al edema, cómo se le dice o cómo se describe y la extensión. Aquí tenemos una imagen. La fobia es cuando tú picas y se queda el hueco en el tejido. Eso indica el edema. Cuando es grado 1, o sea, una de 4 cruces. Fíjate, una de 4. Todo es de 4. Puedes ignorar entonces todo este pedazo. Una cruz, 2, 3, 4 cruces.
Una cruz es cuando tiene una leve depresión sin distorsión del contorno. Así, una leve depresión. Desaparición casi instantánea. Se quita el dedo y se va esa fobia. Esta imagen no está en el libro. Pueden tomar una foto. Grado 2 es cuando tiene 2 cruces y ya tienes una depresión de hasta 4 milímetros. Una depresión de hasta 4 milímetros y desaparece en aproximadamente 15 segundos la fobia que le dejas. El grado 3 o de 3 cruces es cuando la depresión se llega a ser hasta de 6 milímetros. 6 milímetros de profundidad que puede entrar tu dedo. Y cuando quitas el dedo, la recuperación tarda hasta 1 minuto para borrar ese hueco o esa fobia. Y por último, el más avanzado de los grados, el grado 4, 4 cruces, de 4 máximo que puede haber, es cuando la depresión que puedas hacer con el dedo sobre una eminencia ósea, o sea, de que ahí debería haber un huesito, uy, no hay huesito, le sumes, llega a profundizar hasta 1 centímetro por tanto edema que tiene. Y cuando quitas el dedo, la recuperación o desaparición de esa zona de fobia llega a tomar entre 2 y 5 minutos. Aquí está. Se los vamos a incluir en las notas. Esto es algo que han preguntado últimamente. Son preguntas súper clavadas. En realidad, clínicamente, en la vida real, tú tendrías una tablita que diga, sí, una crucecita, 2 crucecitas. Y ya. Porque los usas para aplicar escalas. Pero lo han puesto últimamente en los exámenes. Así que aquí está, para que no haya mayor complicación. Muy evidentemente, entre más puedes profundizar el dedo en el tejido, que debería ser sólido, y más se tarde en acomodarse el hueco que se queda, más severo es el edema. Ahora sí, vámonos a la parte matemática. Si te pusieran a hacer un cálculo numérico, tendrías que hacer una comparativa ya sea de un solo capilar o, como lo hemos estudiado, la diferencia entre el lado arterial y el lado venoso. Es normal que del lado arterial nuestras fuerzas de Frank Starling tengan una desproporción que provocan, como ya ves que las arterias tienen más presión sanguínea, y vimos que era uno de los factores más importantes de la filtrada de líquido, la mayor presión sanguínea hace que normalmente en las arterias se filtre líquido. Haya una desproporción que provoca que se filtre una cierta cantidad de líquido. Y en las venas suele haber más baja presión y por lo tanto tiende a haber una fuerza que netamente o en total reabsorbe líquido. Aún así, a veces queda un poquito suelto que no es recogido por completo. ¿Quién se va a encargar de recoger eso? ¿Quién se va a encargar de recoger esa pequeña diferencia? Los linfáticos. Muy bien, vamos a verlo ahora numéricamente hablando y vamos a poner sus valores por acá. Esta es la fórmula. Fórmula para determinar el flujo neto de un líquido. El movimiento del líquido, es decir, si va a haber edema filtrado, dando un número positivo, o si va a ser reabsorbido, es decir, dar un número negativo, va a ser cuando restes el gradiente hidrostático menos el gradiente osmótico. O sea, vas a determinar el movimiento del líquido filtrado, si sale positivo, reabsorbido, si sale negativo, al restar la presión hidrostática capilar menos la presión hidrostática intersticial. A lo que salga de aquí le vamos a restar la presión oncótica capilar menos la presión oncótica intersticial. El resultado de esta resta, si sale positivo, hay filtración. Si sale negativo, hay reabsorción del líquido. Ahí está la fórmula y lo vamos a experimentar con los siguientes valores. Vamos a probar del lado arterial, a ver qué ocurre, y luego vamos a probar del lado venoso. ¿Les parece? Porque recuerda que es un conjunto arteriovenoso. Generalmente aquí se filtrará, acá se reabsorberá un poco de lo que se filtró. Se los voy a mostrar primero con la fórmula y luego les voy a mostrar una forma más sencilla que a mí me gusta. Hago la sustitución de la fórmula. PC37 menos PINT1 menos PIC25 menos PINT0. Ok. Esto nos da 36 menos 25. Esto nos da 11. 11 positivo, ¿te das cuenta?
Por lo tanto, como es 11 positivo en este lado arterial, ¿qué está ocurriendo? ¿Se está filtrando o se está reabsorbiendo líquido? Se está filtrando. Hay más presión de filtración que de reabsorción. 11 milímetros de mercurio de filtración. Mientras que vamos a ver qué ocurre del lado venoso. Ya vimos aquí, dijo, más 11. Ahora del lado venoso. Vamos a sustituir la fórmula. Vamos a ponerle... La voy a reescribir para que la puedan ver tal cual acá. PC menos P int menos pi C menos pi int. Aquí está. Sustituimos y resolvemos. PC 17. ¿Qué es PC? La presión hidrostática capilar. Como verás, fue la mayor diferencia entre el lado arterial y el lado venoso. ¿Por qué? Porque del lado venoso hay mucha menos presión sanguínea, hay menos presión, es el sistema de baja presión, el lado venoso. Eso va a explicar el cambio que vamos a notar. Del lado de la P intersticial hay 1 menos pi capilar, 26, menos P intersticial, 0, porque no hay proteínas en el intersticio. Eso nos da 16 menos 26, eso nos da un negativo de 10. Negativo 10 milímetros de mercurio de reabsorción. De reabsorción. Entonces aquí está. ¿Qué nos provoca? ¿Cuál es la presión neta total? Si se filtran 10 y se reabsorben 11, perdón, si se filtran 11 y se reabsorben 10, ¿cuánto queda en realidad? Hubo una diferencia total entre el lado arterial y el lado venoso de ¿cuánto? De 1 milímetro de mercurio que no está siendo reabsorbido por las venas. ¿Quién va a reabsorber ese último 1 milímetro de mercurio? Los linfáticos. Los linfáticos se van a encargar de recoger ese último 1 milímetro de mercurio que está sobrando. Los linfáticos pueden reabsorber siempre y cuando la cantidad de diferencia entre el lado arterial y el lado venoso no supere ¿qué cantidad? ¿Hasta cuánto? ¿Cuánto pueden reabsorber los linfáticos? Una diferencia arteriovenosa de hasta 4 milímetros de mercurio. Cuando es menor a 4 milímetros de mercurio. Si la diferencia es mayor a esto, vamos a tener edema. Ahorita les confirmo el dato, ¿ok? Ahorita les confirmo el valor numérico. Pero antes de confirmarlo, quiero ahora mostrarles la forma más sencilla. ¿Qué notamos aquí? Notamos que hay una fórmula y en la fórmula hay que sustituir valores y ya. Pero a mí no me gusta que las fórmulas sean nada más así, sustituir los valores y ya. Me gusta que tenga sentido, que tenga lógica. Así que te voy a enseñar cómo. Mira, voy a poner estos mismos valores aquí del lado arterial. P intersticial. 1 milímetro de mercurio. Y te voy a enseñar cómo interpretarlo por si se te llega a olvidar la fórmula. Aquí tenemos las presiones, ¿verdad? Otra vez, arteriales. Esto es el lado arterial. Y este es el lado venoso. Del lado arterial voy a tomar los valores, pero lo voy a acomodar de la siguiente forma. Lo que filtra menos lo que reabsorbe.
¿Tiene sentido para ti que si es más lo que filtra, me va a provocar fuerzas de filtración? Y si es más lo que reabsorbe, me va a provocar reabsorción. Y en la forma en la que está acomodada, si sale positivo va a filtrar y si sale negativo va a reabsorber. ¿Tiene sentido para ti? Ok. A mí me gusta hacerlo en vez de la fórmula como te lo ponen. Tienes que sabértela por si te preguntan el gradiente hidrostático y el gradiente osmótico. Pero a mí me gusta más interpretarlo. Voy a sumar las fuerzas que filtran. ¿Qué fuerzas filtran? ¿Qué fuerzas filtran? La hidrostática capilar y la oncótica intersticial. A mí me gusta interpretarlo así. Las voy a sumar. 37 y 0. Y eso se lo voy a restar a lo que reabsorbe. ¿Qué reabsorbe? La hidrostática intersticial y la oncótica capilar. La respuesta me da 37 menos 26, 11 positivo, 11 más del que filtra, 11 filtra. Me parece más lógico, pero va a dar lo mismo. Tú puedes elegir a la mera hora lo que te pidan, la que te resulte más sencilla. Ahora, del lado venoso, voy a hacer el mismo acomodo. Lo que filtra menos lo que reabsorbe. O sea, lo que filtra, ¿qué es lo que filtra? Vamos a ver, ¿quién filtra? La hidrostática capilar y la oncótica intersticial son los que filtran. O sea, 17 más 0. Quiero que te des cuenta que el principal cambio que ocurrió del lado arterial al lado venoso es que hubo una disminución de la presión hidrostática capilar. Porque en las arterias tenemos el bombeo directo del corazón, alta presión sanguínea, y en las venas no. Menos lo que reabsorbe. ¿Qué reabsorbe? La oncótica capilar mantiene el líquido en su vaso sanguíneo y la hidrostática intersticial. 1 más 26. También quiero que veas casualmente que la oncótica capilar subió 1. Un poquito. 1 milímetro de mercurio. ¿Por qué? Porque debido a que de este lado arterial se filtró un poquitín de agua, las proteínas que se quedaron en el poco líquido que quedó están ligeramente más concentradas. ¿Te acuerdas que del lado arterial se filtró un poquito de líquido? Bueno, eso hizo que las proteínas se concentraran un poco. Y del lado venoso hay un poquito más de oncótica capilar. 17 menos 27 me da menos 10. Gana el que reabsorbe, menos 10 reabsorbe. Eso es del lado venoso. Si hacemos el cálculo total, eso pasó en el lado arterial, eso pasó en el lado venoso. El total nos da arterial menos venoso más 11 menos 10 nos da igual a 1 que todavía filtra. Y aprovecho aquí ya para recordarte que este más 1 que todavía filtra lo reabsorberá el linfático. El linfático es su trabajo reabsorber este líquido que siempre hay un poquitín que se está filtrando de más hacia el espacio intersticial, y el linfático por eso recoge ese pedacillo de tejido, ese pedacito de líquido que se filtra junto con las pequeñas proteínitas que se lleguen a filtrar. Por eso cuando fallan los linfáticos es una de las causas también de edema. Fíjate, del lado arterial, muy común que haya edema porque aumenta la presión hidrostática capilar. Por acá el venoso, cuando hay obstrucción, dificultad del retorno, también aumenta la hidrostática capilar por aquí. Si te fallan las proteínas, también baja esto de la reabsorción. Y el último caso que habíamos estudiado era que te fallaran los linfáticos o se te acumularan aquí las proteínas en el intersticio. ¿Se dan cuenta cómo todo se integra, todo tiene sentido? Y recuerda, cuando esta diferencia arteriovenosa sea menor a 4 milímetros de mercurio, siempre vas a reabsorber por completo y no habrá edema. Cuando se supere ese umbral, por encima de 4 milímetros de mercurio, entonces se generará el edema. Porque es normal que haya un poquito de diferencia, pero no demasiada. Y listo.
¿Cuál fórmula les gusta más? ¿La original o la modificada mía? Pueden elegir la que ustedes gustan. La modificada es más lógica, ¿verdad? Sí recomiendo por ahí tener las dos a la mano. Para la vida te quedas con la modificada, es fácil de retener, pero hacia el examen nada más la tienes ahí presente. Ahora bien, aquí hay un recordatorio de algunas cosas que modificaron la fuerza de Frank Starling. Mira, la desnutrición disminuyó la presión coloidosmótica capilar, edema. El embarazo o la estasis venosa, como por falla de las varices, aumento de la presión hidrostática capilar, más que nada en las piernas. La administración de manitol dice que aumenta la presión coloidosmótica capilar. No le pondría coloidosmótico porque el manitol no es una proteína. Pero bueno, la presión osmótica capilar sí. Ese tipo de situaciones. Y por último aquí te presento una extra versión de la fuerza de Frank Starling. La fórmula, a veces le ponen a esto, ahí sí sirve acomodarlo. Esto, la fórmula que ya hemos estudiado, la multiplican por la letra K. La letra K es una constante que significa, déjame te digo el nombre. Omiti. Omiti. La letra K representa el omiti, que no es más que una constante que te indica en realidad qué tan permeable es el capilar. Si tienes un capilar continuo, esta diferencia de presiones, filtraciones, pues no ocurre tan fácilmente, tan fuertemente, se tarda. En cambio, si tienes uno sinusoidal todo agujerado, pues vámonos, todo se atraviesa como si nada, ¿no? Entonces, este omiti solo es una constante que modifica la respectiva filtración por fuerzas de Frank Starling dependiendo de la permeabilidad que tenga dicho capilar. Es un valor que oscila entre el 0 y el 1, como lo hemos estudiado. El 1 deja toda esa fuerza permisiva, así de que permite todo eso existir, y el 0 desaparece esa diferencia de fuerzas, entonces neutraliza esa situación. ¿Queda claro el concepto del omiti? ¿O la constante modificadora por la permeabilidad del capilar? Solo es, bueno, y todo lo que calculamos sí tiene efecto, o no tiene efecto, o algún valor intermedio. Depende de cada tipo de capilar que exista, fenestrado, sinusoidal, discontinuo, continuo. Si te pusieran esta situación, te darían el valor de esto. Porque es diferente en cada tipo de capilar. Sí. Y listo. Con eso hemos terminado el tema de edema y fuerzas de Frank Starling. Te dejo con la conclusión clínica, que es probablemente lo más importante. Saber qué valores se modifican en qué situaciones clínicas.